Bien, buenas tardes, estimados alumnos y alumnas. Sean ustedes bienvenidos a este día miércoles 14, en que retomamos nuestros estudios de negocio jurídico o acto jurídico, dependiendo de la denominación, dependiendo del libro que estemos usando. Ya saben que Ramón Domínguez utiliza la expresión negocio jurídico y el profesor Vial utiliza la expresión acto jurídico y que jurisprudencialmente se han utilizado ambos. Así que no nos vamos a complicar por ese punto. Bien, pero bueno, eh, tener presente obviamente que hace mucho calor hoy y eso se debe al cambio climático. Lamentablemente estamos experimentando temperaturas que en el fondo no se corresponden con el periodo que estamos viviendo. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero ya sería ser muy ciego no aceptar que estamos frente a una situación compleja desde el punto de vista climático. ¿Mm? Tenemos pocas lluvias, poca agua, ya hemos conversado mucho acerca del agua, sabiendo el problema que eso se suscita. ¿No? Así que dentro de todo lo que yo siempre les pido, cuidarse, bueno, también les pido cuidar el agua, sobre todo en estos periodos en los que todavía la lluvia no nos beneficia y eso produce un agotamiento más fuerte de todas las fuentes de agua. ¿Mm? De todas. Entonces, por eso hay que aprender a hacer un uso racional del agua. ¿No? Eso no solo demuestra en el fondo que somos personas inteligentes, es decir, que sabemos cuidar nuestro mundo, sino que también nuestra solidaridad con aquellos que nos van precediendo en este camino. Aquellas personas que ya se quedaron sin agua y que en el fondo están viviendo las consecuencias de eh, vivir en un país con estrés hídrico severo. Hasta ahora nosotros todavía seguramente podemos ir y tomar agua de la llave y seguramente lavar loza y ducharnos sin ningún problema. Y ir al baño todas las veces que se nos ocurra. Pero ustedes ya saben que hay zonas de nuestro país, pensando de aquí hacia el norte, Santiago, Peldegue, Tiltil, de ahí ya empieza la crisis, sin pensar que para el norte todavía la crisis es más profunda, la cuarta región hay pueblos que se quedaron sin agua hace mucho tiempo. Entonces, ser solidario también con eso, ser responsables en el uso de este recurso que hoy sí que es escaso y que no tiene que ver con la administración, sino que tiene que ver con la escasez del recurso. ¿Mm? Bien, pero ayer estábamos conversando acerca de el acto jurídico y sus vicios y pudimos entonces hacer el análisis del vicio de error, dejando anunciado que en el día de hoy tendríamos que ver el vicio siguiente. Error, fuerza. La fuerza. La fuerza en el derecho es un tema, yo diría, que ha ido evolucionando con el tiempo. Seguramente la fuerza siempre fue entendida como un recurso natural de las personas. A medida que la evolución histórica y la evolución humana fue cambiando, la fuerza fue entrando en discusión, en debate, incluso ha sido puesta en tela de juicio. Por eso es que los ordenamientos jurídicos todavía conservan la normativa de decir que la fuerza sí es un elemento que debe ser regulado por el derecho, porque en algunos casos sí procede y en otros no procede. De manera que la fuerza, en ese sentido, todavía tiene, y seguramente va a tenerlo mucho tiempo más, legitimidad. Con todo lo que pueda implicar esto, ¿cierto? Sobre todo en un mundo tan convulsionado en el que todos los días estamos viendo que la fuerza puede ir enfrentándose con el derecho, ya no yendo juntos, sino que enfrentándose con el derecho. La propia Constitución tiene un capítulo destinado a las Fuerzas Armadas, utilizando la expresión fuerza, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿toda fuerza es mala?
Ese es un tema. ¿Por qué? Porque lo primero, la fuerza es un elemento que integra la norma jurídica. Ustedes ya saben que cuando uno habla de la estructura de la norma, ¿cierto? Está pensando en el acto, en la finalidad, en la imperatividad u obligatoriedad y en la coercibilidad, es decir, en la posibilidad del uso de la fuerza para obtener el cumplimiento de esta norma. ¿Ah? Característica que es propia de la norma jurídica y no de la norma moral o de la norma religiosa o de la norma de uso y trato social, ¿cierto? Entonces, es allí que uno podría decir, cuando estamos frente a la fuerza, la pregunta, digamos, es válida. Toda fuerza es buena, toda fuerza es mala. Bueno, si la fuerza proviene del mundo de los hechos, es decir, donde no está regulada, claramente puede llegar a afectarnos, y en este caso, en el tema ya concreto nuestro, puede llegar a afectar el acto jurídico. Pero más que el acto jurídico, lo que afecta es la voluntad. Lo que nosotros buscamos, siempre lo hemos dicho desde el primer día, es que la voluntad siempre sea libre y espontánea. Y claramente la fuerza es un impedimento de eso. Sin embargo, también hay evolución en la modalidad de la fuerza. ¿Ah? Si ustedes piensan en los tiempos primitivos, la fuerza era un palo, ¿ah? ¿Cierto? Y una tribu chocaba con otra y a punta de palos lograban el terreno o lograban obtener la comida. Por supuesto que experimentamos una evolución desde entonces y hoy día nosotros tenemos una fuerza, pero una fuerza normada. Se puede usar la fuerza siempre y cuando esté dentro de la norma. Y cuando está dentro de la norma, por supuesto que uno entiende que es fuerza legítima. Pero cuando está fuera de la norma, cuando la fuerza viene del mundo de los hechos simplemente, no de aquella fuerza normada, ahí también ha experimentado una evolución, ¿ah? En orden a saber cuándo entendemos que hay fuerza. En el clásico de la literatura jurídica, la fuerza física se suele siempre identificar con tomar la mano del otro y firmar. ¿Ah? Pero ¿qué pasa si la fuerza del individuo está aplicada sobre el cuerpo a través de un acoso? Es distinto, ¿cierto? ¿Ah? Ya no estoy tomando la mano de la persona, pero a lo mejor está el acosador allí tomando el hombro de la persona y diciéndole, bueno, sería conveniente que firmaras. ¿Ah? Entonces, la presión que se ejerce sobre el cuerpo también ha tenido una evolución. Las expresiones como el acoso, el bullying, ¿ah? Son manifestaciones que tienen que ver con fuerza y por eso deben ser rechazadas de plano por el derecho. Pero resulta que a la hora de discutirlo en el juicio ha sido complejo muchas veces. Hay en este minuto casos que se están ventilando, obviamente en los tribunales, donde se discute si la decisión de la persona fue o no voluntaria, si realmente hubo o no fuerza, si hubo manipulación, si hubo, por ejemplo, vulnerabilidad. ¿Ah? En algún momento en el pasado, eh, 2 años atrás, por ejemplo, se hizo un reportaje respecto de los contratos que daban, por los que se daban préstamos a las personas de la tercera edad, ¿ah? Que los obligaban a pagar en 48 cuotas a veces préstamos que habían ocupado en comprar una estufa. Entonces uno dice, hay una situación también de vulnerabilidad, ¿ah? Que puede ser asociada a ciertas ideas de presión sobre las personas. En fin, hay una evolución y claramente ahí hay un tema. Bien, pero bueno, ahora, a medida que vamos bajando, ¿ah? Tenemos una fuerza normada, regulada, tenemos una fuerza que viene del mundo de los hechos, que no necesariamente es una fuerza como la que concebimos en la presión física, sino que hay variantes de la fuerza que dice el código al respecto. Tenemos, básicamente hay varias normas, pero para tratar las que son relativas al negocio jurídico o al acto jurídico, nos encontramos con aquellas que están ahí en el 1456, ¿cierto? Y 57, que se refieren a la fuerza.
Doctrinariamente se suele entender que la fuerza es una presión, ¿m? Una presión que se ejerce sobre el cuerpo, una presión física o sobre la voluntad del individuo para determinarlo a realizar un acto jurídico. Y de allí entonces que la doctrina no solo da un concepto, sino que inmediatamente entonces señala que hay dos tipos de fuerza, ¿eh? La fuerza física y la fuerza moral. ¿Mm? En el caso de la fuerza física, es aquí donde decíamos al comienzo la presión que se ejerce sobre el cuerpo del individuo para determinarlo a celebrar un acto jurídico. ¿Ya? Entonces, esta presión física para algunos autores es, y para la mayoría en general de la doctrina, es ausencia de voluntad. Si a mí me toman la mano para afirmar, claramente estoy frente a una situación de fuerza física, no hay voluntad mía y en ese caso para algunos sería inexistencia la sanción y para otros sería nulidad absoluta por omisión de un elemento esencial, cuál es la voluntad del individuo. Sin embargo, con el tiempo se han ido dando circunstancias un poco ajenas a este punto, como ¿qué pasa si yo vulnero físicamente el cuerpo del individuo? Por ejemplo, le doy un elemento químico que altera físicamente su cuerpo, que le impide, por ejemplo, a tomar por sí mismo ciertas decisiones físicamente. ¿Ah? Pasó en algún minuto una noticia por allí eh, de una droga que les daban, en el, por ejemplo, los casos ahí en el barrio Bellavista que se dieron, donde la droga la colocaban en la misma cerveza, qué sé yo, o en elementos que la persona tocaba, y por supuesto esa droga entraba en su cuerpo. Eso altera físicamente todo el sistema neurológico y se ve como al joven empujándolo, lo llevan hasta el cajero automático, digita la clave y retira los fondos. Entonces, uno dice, claro, a lo mejor no le tomaron la mano sobre los dedos para marcar los números del cajero, pero ya la droga había debilitado mucho su fuerza física. Y se ve cuando lo van empujando hacia la zona del cajero. A lo mejor todavía, porque su mente todavía está lúcida, pero no entiende qué pasa, le toman la tarjeta, la colocan y hacen que él digite la clave. Todo eso es una maniobra física sobre el individuo. No hay allí una amenaza en contra de la voluntad, porque la voluntad está, en este caso, doblegada por un elemento químico. Físicamente el cuerpo está alterado. Yo lo peleé eso en un seguro en algún minuto, a un seguro de robo en un domicilio, donde a la persona precisamente se le aplicó uno de estos químicos y finalmente terminaron robando todas las especies. Pero precisamente yo digo robando todas las especies, eh, pero la compañía de seguro dijo no, las especies no fueron robadas porque la propia persona dejó pasar a el ladrón a su domicilio, entonces lo calificaron como hurto y el hurto no quedaba cubierto por el seguro. Años más tarde un fallo de la Corte dijo que sí había ahí un impedimento de orden físico, a una agresión física que sí se podía tomar como una fuerza para anular, una fuerza física para anular el acto. Bueno, en fin, son circunstancias, como les decía yo, que van evolucionando hoy día en cómo se usa la fuerza para doblegar a un individuo. Técnicamente, las opciones de sanción son inexistencia porque no hay, digamos en este caso, no hay voluntad. El individuo no concurre con su voluntad al acto y habiéndose omitido un requisito de existencia, no queda otra que ir hacia esa sanción. En cambio, los partidarios de la nulidad absoluta señalan, y que no son partidarios de la nulidad absoluta, sino que son partidarios de rechazar la inexistencia, señalando que en el Código Civil la única sanción establecida de manera sistemática
es la nulidad. Y para este caso, tomando en cuenta el artículo 1444 que habla de los elementos esenciales y el 1445 que habla del consentimiento, se habría omitido un requisito de la esencia y por lo tanto se aplica la nulidad absoluta. ¿Ya? Ese sería el primer caso. Pero la otra alternativa es que se aplique fuerza moral, que también es una presión, pero esta presión se ejerce sobre la voluntad del individuo para determinarlo a celebrar un acto jurídico. No se toca el cuerpo del sujeto, pero con lo que yo manifiesto o amenazo, un poco como utiliza las expresiones del 1456, la persona se ve vulnerada en su libertad y obviamente opta por ceder ante esa fuerza, ceder ante esa amenaza, ante esa impresión fuerte que le provoca esta aplicación de la fuerza por parte de un tercero o por parte de la contraparte, que termina finalmente dando por sí solo la voluntad para el acto, pero obviamente era una voluntad que está absolutamente vulnerada. Y por esa razón, como es más fácil, perdón, al contrario, más difícil detectar el que haya existido esa fuerza, es que tienen que darse condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Tiene que ser una fuerza grave, tiene que ser una fuerza injusta y tiene que ser una fuerza determinante. ¿Mm? ¿Por qué estos tres puntillos? Porque claramente estamos frente, en primer lugar, a la fuerza moral grave, cuando, como dice el 1456, la fuerza que proviene desde fuera es capaz de producir una impresión fuerte en el individuo que debe ejecutar el acto. Hay una presunción de gravedad también en el código porque no solo es una fuerza que va a afectarme a mí o que me puedo sentir yo afectado, sino que también puede ser a algún pariente, cónyuge, ascendientes, descendientes, que pueden ser cercanos a mí, o que lo son, de hecho, y que por lo tanto lo que les afecte a ellos también me afecta a mí, y en ese caso entonces opto por celebrar ese acto jurídico para que no perjudique precisamente a alguien de los que están vinculados a mí. Por eso es grave. Y dice la ley, de verse expuesto a un mal irreparable y grave. Si a mí se me dice, mire señor, a usted firma este contrato, usted suscribe este contrato X o derechamente tal persona va a sufrir las consecuencias. La amenaza. Recuerden que no tiene que ser una situación delictiva. Si llegamos a una situación de delito civil, de delito penal, obviamente que estaríamos en otra figura. Estamos hablando simplemente de que la fuerza que aplique al otro individuo, que debe estar seguramente el límite entre lo penal y lo civil, debe provocar que yo, en definitiva, no quiera o siquiera celebrar el contrato o deba celebrarlo motivado por esa situación de ese mal irreparable y grave. Como si alguien me dijera, bueno, si tú no firmas este contrato para comprar este producto, tu hijo que trabaja acá será despedido. Entonces alguien podrá decir, bueno, ahí no hay una cuestión penal, porque obviamente si lo despiden será un despido injustificado, pero yo no quiero que lo despidan. Me veo forzado por la situación, porque yo sé que esa persona tiene el poder a lo mejor de despedirlo, incluso de manera arbitraria, y ya vamos a tener que ir a juicio y pelearlo. ¿Podría ser una situación? ¿Hay un mal irreparable? ¿Hay un mal grave al que se puede exponer? Podría ser. Podría, porque esto es discutible, obviamente. Estamos hablando de que la gravedad es una cuestión de hecho que tiene que probarse en el juicio. Es decir, ¿qué tan grave era esa situación que usted en verdad se vio forzado a celebrar este acto jurídico? El otro es que sea injusta. Con esto conversamos, o sea, con esto iniciamos la clase, ¿cierto? Porque están las fuerzas justas y las fuerzas injustas. La fuerza es justa cuando está amparada por el derecho. Y ahí hay muchas de esas clases. El juicio ejecutivo tiene el auxilio de la fuerza pública que está amparado por el derecho. El embargo está amparado por el derecho.
la medida de prisión o de apremio dictada por un tribunal en causa y qué sé yo, dentro de las hipótesis que establece la ley, son apremios, son medidas de fuerza que están amparadas por el derecho. Aquí estamos hablando de una fuerza no amparada por el derecho. Por ahí se suele decir, por ejemplo, ya, si tú no me pagas, yo voy a iniciar un juicio y te voy a demandar para que el juez ordene el embargo y remate de tus bienes. Eso no es una amenaza, es simplemente decirle a la otra persona que va a recurrir al uso de la ley y la ley contempla todas estas posibilidades. Distinto es que voy a despedir a tal persona que tú quieres tanto, la voy a despedir para que ahora sí se quede sin trabajo porque tú no quisiste firmar este contrato. ¿Ah? Supongamos que fuese eso y se calificara como una fuerza que es injusta absolutamente porque está fuera del ordenamiento jurídico. De hecho, se amenaza con un acto que es absolutamente arbitrario, injustificado, dirían los laboralistas. ¿No? Y finalmente se trata de una fuerza que debe ser determinante. Cuando hablamos de la determinación, significa, o lo determinante, por eso es la expresión, significa que la fuerza debe inducir la celebración del acto. ¿Ah? Porque hay fuerzas que a lo mejor no aconsejan celebrar el acto, pero la persona lo celebra igual. ¿Ah? ¿Por qué? Porque de todos modos, aunque no hubiese existido la fuerza, hubiese llegado a la misma decisión de celebrarlo. Aquí estamos hablando de una situación en la que sin la fuerza el acto desaparece, porque no se habría concurrido a la celebración de ese acto. Bueno, si ello ocurre, entonces sí es determinante. Sin él, sin ella, el acto no se habría celebrado. O bien, por ahí agrega el profesor Peñelir, se pudo haber celebrado en condiciones absolutamente distintas. Es decir, como que a lo mejor había disposición para celebrar el acto, pero no en las condiciones en las que fue celebrado. La fuerza es compleja en ese sentido porque, porque exige prueba. Piensen ustedes incluso que el inicio del artículo 1456 ya establece una restricción. ¿Mm? Al transformar a la fuerza no en regla, sino en excepción. ¿Mm? Fíjese cómo parte el 1456. La fuerza no vicia el consentimiento. O sea, se parte de la base de que pueden existir fuerzas. Diariamente las hay, pero eso no significa que van a viciar el consentimiento. Con ello, lo que se está queriendo decir que para que lo vicie, tiene que darse una situación de excepción. Y esa situación de excepción se da cuando se cumplen los tres requisitos. ¿Ah? Ahora, esta fuerza, de acuerdo al artículo 1457, no solo puede provenir de aquel que se beneficia, sino que también puede ser obra de un tercero que se toma como beneficio para celebrar o para inducir la celebración de un contrato. ¿Ah? Por tanto, podrá ser la parte como podrá ser un tercero el que use la fuerza o se valga de esa fuerza para inducir la celebración del contrato. Es importante marcar este punto porque esto hace la diferencia con el vicio siguiente, que es el dolo. En el dolo, cuando hablamos en el 1458 y 59, ahí se dice que el dolo tiene que ser obra de una de las partes para que vicie el consentimiento. Si es obra de un tercero, no se vicia. Habrá lugar a indemnizaciones de perjuicio, pero en ningún caso a el vicio y a la anulación del acto. Acá sí puede ser obra de la misma parte que pretende obtener el consentimiento mediante el uso de la fuerza, o puede ser la fuerza de un tercero y la parte se vale de esa fuerza para presionar en la celebración del acto. Bien, ahora, en el caso que en definitiva se dé la figura, ¿cuál es la sanción? Aquí no hay duda que es la nulidad relativa. ¿Eh? Aquí, cuando en el 1691 se habla del plazo que se tiene para contar el cuadrienio de la nulidad, que son 4 años, recuerden, en este caso se cuenta desde que la fuerza haya cesado, no desde la celebración del contrato, como ocurre en el error. Acá es desde que las fuerzas cesan. Cesada la fuerza, por supuesto, se puede ir entonces se puede empezar a correr el plazo y se podrá intentar la acción de nulidad
relativa. Bien, bueno, creo que allí no hay más que decir respecto de este vicio y debemos pasar al vicio siguiente, que se refiere al dolo. Si ustedes se fijan, vamos avanzando, porque en el error lo que hay es una falsa representación de la realidad, pero no hay malintención. En la fuerza las cosas van cambiando. Hay fuerzas que son admitidas por el derecho, pero hay fuerzas que son rechazadas por el derecho. ¿Eh? Al llegar al dolo nos encontramos con un rechazo absoluto. ¿Eh? La conducta dolosa es rechazada siempre por el legislador, cada vez que se dé esta figura. Y por eso es que los autores suelen tratar esto a veces como una teoría unitaria, otras veces como los roles o funciones que puede desempeñar el dolo. ¿Eh? Y esos son tres campos. ¿Eh? Podemos encontrar el dolo como vicio del consentimiento, podemos encontrar el dolo como un agravante de la responsabilidad civil contractual, es decir, ya estamos en un segundo campo, ya no en un campo de celebración, sino que en el campo ya de ejecución de las obligaciones. Y finalmente podemos encontrar el dolo como un elemento configurador de la responsabilidad extracontractual. ¿Ah? Aquí ya no hay un vínculo previo entre las partes, sino que son dos sujetos que entran en contacto porque uno de ellos ha dañado al otro. Bueno, ahí estamos frente entonces a una responsabilidad extracontractual que en el caso de haber existido conducta dolosa, intencional del hechor, en este caso, del que causa el daño, pues entonces habrá configurado el delito. ¿Ah? El delito. Ahora, si el daño se causa culposamente, habrá un cuasi delito, ¿ah? Según los conceptos que utiliza el Código Civil. Pero esas son materias que las van a ver cuando estén allá en el civil de las fuentes de las obligaciones o en el civil de las obligaciones. Aquí lo que nos corresponde a nosotros es ver el primer campo, ¿ya? Así que vamos a hacer una clase corta hoy día, ¿ah? Porque el dolo quiero verlo por separado, quiero verlo así con toda su estructura. Bien, así que, bueno, espero les voy a dejar dicho, seguramente ya el fin de semana, eh, cuándo vamos a tener nuestra próxima clase sincrónica para que podamos volver a compartir e interactuar allí. ¿No? Bien, quedemos hasta allí por hoy día y estamos en contacto. Buena tarde y cuidarse mucho. Y cuidar el agua.